Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al webinar de Big Data y Ciencia de Datos. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando aquí en la reunión en Zoom. Aquí vamos a leer todas sus preguntas. Bienvenidos también si nos están viendo por el streaming en Facebook. Esta es la segunda presentación que hace el grupo de Corbelis, hablando ya sobre estos temas. Y ya desde el webinar anterior se hablaba de cómo llevar los datos a las acciones, pero de una manera más general, como una introducción para este tema. Y en aquella ocasión nos daban ejemplos sobre cómo aprender de la información de los datos, que poniéndole orden a todo ese caos nos ayuda a simplificar los procesos, pero al mismo tiempo nuestro negocio se puede convertir en un negocio más complejo, pero en el sentido de todas las herramientas que vamos a utilizar, las estrategias que podemos implementar también en nuestra empresa. Y hoy en este webinar se va a explorar de manera más detallada esa aplicación de la ciencia de datos, cómo cristalizar los datos, que retomo esta analogía que vimos en el webinar anterior, de poder entender como un dato, de ser un material crudo, de que no nos da pues nada interesante, llevarlo hasta un cristal, refinarlo y que nos dé muchísima información. Sobre todo, yo creo que lo importante o lo que le da un extra es poder aplicarlo en tiempo real. Y al igual que la última vez, que la vez anterior, nos acompaña hoy Óscar Cano Rodríguez, él es CEO de Corbelis Desarrollos. Como un resumen primero de su trayectoria, de sus estudios profesionales, les comento que comenzó en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí se estaba envuelto en todo este mundo de las matemáticas, después en negocios y en computación en el ITAM y Big Data en el Tecnológico de Monterrey. Los proyectos que desarrollan en Corbelis incluyen diversas temáticas, estadísticas, minería de datos, investigación en ciencia de datos, trabajan con tecnologías de la información, tienen mucha experiencia y todo el equipo une diferentes puntos de vista, diferentes disciplinas, áreas de conocimiento, pero toman como principal herramienta las matemáticas. Les platico un poco sobre la dinámica del webinar. Ya se los había platicado un poquito al principio. Vamos a estar 1 hora aproximadamente. Les recomiendo que si van teniendo algunas dudas durante la presentación, vayan tomando nota y unos 5 minutos antes de que termine la presentación voy a activar el chat y si pueden por favor enviarlas al chat privado, me las envían a mí para hacer más fácil filtrarlas de los comentarios y las preguntas. Si no nos da tiempo de leer ahorita directamente su pregunta, el equipo de Corbelis en los siguientes días les va a dar respuesta por el correo electrónico. Entonces, ojalá pudieran lograr que el nombre con el que aparecen aquí ahorita en la reunión de Zoom nos dé una idea del contacto que pusieron para inscribirse al webinar y que les podamos responder. Es muy importante para nosotros. Y pues les agradecemos a todas, a todos y a todas por unirse esta tarde, esta noche, que se nos va a hacer al ratito, para escuchar este webinar y para escucharlos también a ustedes en esta parte de las preguntas. Me da mucho gusto que podamos estar aquí. Ya estamos la mayoría. Los dejo con Óscar para comenzar la presentación de Big Data y Ciencia de Datos. Hola, Óscar. Hola, Muchas ¿qué tal? gracias. Gracias por tu tiempo y adelante es tu espacio. Gracias, buenas tardes. Sí, me Buenas escuchas, tardes. ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Pues, pues muchísimas gracias. Gracias por su valioso tiempo. Hoy ya en el webinar pasado veíamos este concepto de que hay que presionar los datos a tal manera que lleguen a construir diamantes de la información, lo que se conoce como insights. Hoy vamos a ver cómo esos insights nos van a permitir tomar decisiones en tiempo real. Eh, los días en que los empresarios interesados del negocio delegaban la importancia de los datos a las áreas de sistemas o de tecnologías de información ha terminado. La competencia, la explosión de flujos de información y fenómenos como la pandemia nos están obligando a afinar nuestros negocios y encontrar nuevas formas de llegar a nuestros clientes de manera efectiva y eficaz. En este webinar trataremos de dar un marco empresarial
y cuál es la metodología para aprovechar estas nuevas tecnologías. Ah, Nuestra agenda tocará 3 puntos básicamente. Primero definiremos algunos conceptos de qué significa Big Data, ciencia de datos, que nos permitan conocer en forma simple qué significan estos términos y a qué nos referimos. Después explicaremos a alto nivel cuáles son las tecnologías existentes para estos nuevos paradigmas y veremos los pasos para implementar estas nuevas tecnologías y esta ciencia de datos y cómo las empresas se benefician de esto. Finalmente, daremos algunos ejemplos. Eh, bueno, pues empecemos. Cuando nosotros hablamos de Big Data, básicamente estamos hablando de tres cosas. La cuarta revolución industrial combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes. Los nuevos negocios están migrando a tratar de atender las demandas de sus clientes en el momento que lo requieran y realizarles ofertas de productos y servicios diseñados específicamente para ese cliente específico. Al centro de todo esto están los datos, datos que están siendo generados por sensores en lo que se conoce como Internet de las Cosas, nanotecnología, redes sociales, etcétera. Estos datos, esta nueva forma de producción de datos requiere de una nueva tecnología que atienda de la forma tradicional en que se hacían las cosas y que cubran las nuevas necesidades que presentan estos nuevos tipos de datos. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de tres conceptos y hablábamos que se están generando este nuevo concepto de la cuarta revolución industrial. Nos está trayendo datos que son generados por lo que se conoce como Internet de las Cosas, que son un conjunto de sensores que nos están enviando información de diferentes dispositivos desde maquinaria, desde eh, nuestro refri, instrumentos, nos están mandando información. La nanotecnología también nos está mandando información. Las redes sociales son otras fuentes de información que están generando. Entonces, estas nuevas formas de producir información también requieren de nuevas tecnologías que nos permitan tratarlas de la manera tradicional que lo hacíamos, pero también que cubran las nuevas necesidades eh, que nos están enfrentando estos nuevos tipos de datos. Los líderes empresariales pues empiezan a comprender que requieren procesos que les permitan descubrir información oculta en tiempo real para tomar decisiones en el momento que se presenta la oportunidad. Ya no basta saber lo que pasó. Ahora necesito saber qué está pasando en este momento y quiero reaccionar en ese mismo momento. Entonces, el Big Data nos habla de un nuevo concepto de datos, tecnología para cubrir este nuevo concepto de datos y procesos que nos permitan tener en tiempo real y encontrar hallazgos dentro de este nuevo tipo de información y la información tradicional que ya teníamos. Como concepto de datos, los datos se están generando a un gran volumen, a una gran velocidad. También queremos analizarlo a la misma velocidad que se están generando y se están generando en una variedad de datos que son estructurados, no estructurados o semiestructurados. Eh, para este nuevo tipo de datos, la tecnología nos oferta de diferentes procesos. Para el gran volumen de información, nos está ofertando procesos que almacenan continuamente los datos conforme van llegando de manera cruda eh, y que están en constante crecimiento.
se hacen paquetes de estos datos, lotes de estos datos, y de manera simultánea se almacenan y en orden secuencial y de manera continua a intervalos de tiempos preestablecidos, se realizan cálculos que arrojan información de cálculos eh, que tienen que ver con la historia de lo que ha venido ocurriendo en nuestros datos. Aquí es donde encontramos los patrones de la información histórica. También nos da procesos que permiten capturar la información en el momento en que se genera y proporcionan resultados en tiempo real. Este tipo de procesos de tiempo real se conocen como de stream. También provee procesos de almacenamiento y manejo de datos tradicionales que son consultados de manera estructurada eh, en el concepto que ya conocíamos como SQL de lenguaje de consulta estructurada, pero también queremos consultar de manera simple estos nuevos tipos de datos como las imágenes y sonidos o los textos arbitrarios y queremos almacenarlos para que estén disponibles. A este nuevo concepto, este nuevo tipo de procesos se les conoce como no solo SQL. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este tipo de datos, también estamos buscando que la información no siempre es confiable. Por ejemplo, hoy en día tenemos un tema con todos los fake y entonces los procesos deben asegurar o hacer lo necesario para distinguir cuál de esta información es veraz. Recordemos que si nosotros le introducimos basura a nuestros procesos, los resultados pues nos van a dar basura. También vemos que nosotros debemos ver la capacidad que tenemos para obtener y usar esos datos, es decir, vemos si son viables y debemos tener muy claro que necesitamos eh, presentarlos de manera adecuada para los tomadores de decisiones. Queremos indicadores que los entienda la alta dirección, no solamente el científico de datos, que veremos más adelante. Y finalmente, los datos por sí solo no nos representan mucho. Necesitamos procesarlos y analizar las relaciones que hay entre los datos para generar información. Necesitamos compararlos y contrastarlos con la experiencia y el aprendizaje que tenemos en nuestro know-how para generar conocimiento. Necesitamos entender y comprender los porqués, los caminos que siguen estos datos, las relaciones que tienen con otros tipos de datos. Eh, Necesitamos encontrar patrones utilizando herramientas adecuadas para generar sabiduría. Entonces, necesitamos que nuestros datos generen valor. Esto, esta forma de trabajar nos va a permitir hacer innovación y tener una estrategia en la toma de decisiones basadas en los datos, lo cual conocemos como inteligencia, más comúnmente conocida como inteligencia de negocio. Pero vamos a ver qué significa, cuál es la diferencia de este nuevo tipo de procesamiento Big Data. De forma tradicional, nosotros cuando tenemos este problema, normalmente tomamos el primer número y el segundo, lo sumamos y damos un resultado. Asimismo, funciona una máquina de un procesador. A este resultado lo sumamos al siguiente número y obtendremos el resultado y el proceso lo hacemos de manera secuencial hasta que en el último paso tenemos el resultado deseado. Si nosotros pensamos que cada uno de estos pasos es un tiempo, pues vemos que nos hemos llevado 11 tiempos. ¿Qué nos da la tecnología de Big Data?
Bueno, nos permite que si nosotros tenemos este mismo problema, podemos darle a cada uno de los asistentes a este webinar, darle un par de números, solicitarles que por favor lo sumen y nos den el resultado de esa suma. Si repetimos ese proceso, volvemos a tener el resultado y así sucesivamente hasta llegar de nuevo hasta a nuestro resultado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en primer lugar, vemos que el tiempo que requerimos ahora es de 4 tiempos para alcanzar una velocidad, que antes en el proceso tradicional no teníamos. Pero también vemos que hemos, podido hacer esto gracias a que utilizamos a los procesadores que van a realizar este trabajo. La idea que está detrás del Big Data es la del cómputo distribuido. Es esta capacidad de distribuir los datos para que cada procesador pueda realizar la parte del proceso que le toca. La tecnología Big Data busca facilitar además las tareas engorrosas que ya tenían las áreas de tecnologías de información. Por ejemplo, buscan dar robustez y tolerancia a fallos. Buscan dar una forma fácil de escalabilidad y extensibilidad. También buscan permitir hacer consultas ad hoc. Esto es posible ya que tenemos en un solo lugar todos los datos que hemos ido almacenando en nuestro proceso batch. Necesitamos que esta tecnología sea fácil de mantener y que los procesos que nos dan mi información histórica sean fáciles de mantener. Este cómputo distribuido además solventa algunos deseables que teníamos. Por ejemplo, espejear la información para que si se nos cae un servidor, siempre esté disponible nuestros datos y nuestros resultados. Entonces, esto es el concepto del Big Data. Si nosotros tenemos un gran poder de cómputo, nos animamos a hacer cosas más potentes. Para eso necesitamos examinar un concepto conocida como ciencia de datos. La ciencia de datos no es otra cosa más que el método científico aplicado a los datos que surge del proceso de tener una pregunta, tenemos una observación de las cosas que ocurren alrededor de esta pregunta que tenemos una hipótesis de por qué suceden las cosas y realizamos experimentos que nos permiten constatar nuestra hipótesis o rechazarla. Demostramos, reproduciendo este experimento, demostramos si esta hipótesis o tenemos un modelo de cómo resolver este problema. Finalmente, tenemos una tesis de lo que ocurre. En términos empresariales, dado una pregunta empresarial, se buscará entender el negocio, los datos asociados a resolver el problema del negocio, preparar los datos para que podamos utilizar las herramientas del científico de datos y que nos permitan modelar una solución. Evaluamos la efectividad de esa solución e implementamos los resultados. Las herramientas que se utilizan para experimentar, las herramientas del científico de datos vienen dada por una combinación de herramientas computacionales y de matemáticas, que normalmente la más conocida y la que tenemos para esta área es la conocida como inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la utilización de combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el del ser humano. Estas capacidades generalmente son capacidades repetitivas, por ejemplo, reconocer un rostro dentro de un grupo de personas, por ejemplo, reconocer a mis clientes.
reconocer imágenes, por ejemplo, cierta especie de animales dentro de un hábitat. Sonidos, distinguir sonidos de voces, sonidos de claxons, por ejemplo, etcétera. Dentro de la inteligencia artificial hay eh, subteorías que nos permiten hacer cosas y nos proveen procesos más robustos. Uno de ellos es el machine learning, que es lo que se conoce como el aprendizaje de las máquinas. Las máquinas aprenden de los datos, es decir, ya no programamos los procesos, sino que a través de los datos eh, tenemos algoritmos que le van permitiendo agrupar, clusterizar, seleccionar los datos. Y estos procedimientos, depende del tipo de algoritmo que utilicemos, vamos a ver que pueden ser algoritmos supervisados, entonces vamos a tener un aprendizaje supervisado, pueden ser no supervisados o pueden ser aprendizaje por refuerzo. Una de las subáreas que está tomando mucha importancia dentro de esta área es lo que se conoce como deep learning. El deep learning incorpora las redes neuronales, que es una forma de resolver los problemas, en capas sucesivas de aprendizaje iterativo. Eh, Resulta esta tecnología, este proceso, ha resultado muy eficiente para reconocer imágenes, voz. Se usa mucho, por ejemplo, en la visión por computadoras. Pero no son los únicos procesos que hay en inteligencia artificial. También tenemos lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural trata el problema de comunicar las máquinas con los humanos. Aquí es donde empezamos a darnos cuenta de la potencia de de estos procesos computacionales y matemáticos. Y hoy en día ya es común para nosotros comunicarnos con chatbots con las empresas. Hoy en día estos chatbots ya son muy robustos. Antes eran muy engorrosos, ahora cada vez se han refinado más y ya son muy robustos. Atienden de manera muy eficiente al usuario en un chat. Con el deep learning, por ejemplo, hoy en día se están construyendo videos y dándole a la máquina a aprender cómo el sujeto dice tal o cual frase o tal o cual palabra y con la expresión que lo hace, hoy en día se le puede generar un discurso a cualquier persona eh, con algo que él no ha dicho, que ha sido generado con la máquina. Eh, Más allá de los problemas éticos que esto pueda representar, si nosotros nos damos cuenta, con el procesamiento del lenguaje natural que permitía ya responder a las personas y con esta nueva tecnología de deep learning, pues potencialmente alguien, por ejemplo, un área de marketing, podría pensar en dar un eh, servicio de asistentes virtuales por web conference en donde del otro lado estén bots, pero ahora por web conference. Entonces, ese es el tipo de cosas que podemos hacer. Toda esta área de herramientas que utiliza para hacer la experimentación de los datos tiene una base muy sólida de indicadores que nos permiten saber si es correcto lo que estamos dando o no, que vienen básicamente de la estadística y el proceso que se usa para determinar estas soluciones viene del área general de las matemáticas. Esta forma que les enseñan a los matemáticos para hacer demostraciones de los teoremas resulta muy adecuado para resolver problemáticas empresariales. El sujeto que hace este proceso se conoce como el científico de datos. Es una persona, un profesional que tiene conocimientos de matemáticas avanzadas y estadística, tiene
experiencia comprobada en el negocio que quiere resolver y tiene habilidades de obtención de información de diferentes fuentes y su procesamiento computacional. Vamos a ver con una idea qué es esto de la ciencia de datos. Ya vimos que el procesamiento tradicional nos hacía resolver un problema de una cierta manera, el Big Data nos hacía resolver el problema de otra cierta manera. Y ahora veamos qué pasa cuando introducimos ciencia de datos a nuestro problema. Por ejemplo, en este caso, el científico de datos nos va a llamar la atención en darnos cuenta que si nosotros vemos el primero y el último número, su suma va a dar la misma que el segundo y el penúltimo número. De hecho, nos va a señalar este patrón que se repite constantemente en esta serie de números así dispuestas. Sin embargo, el científico de datos nos va a llamar la atención que esa suma es un patrón que es el último número aumentado en uno. Y ese último número tiene que ver con el número de veces que va a realizar esa suma. Es un siguiente patrón, es la mitad de las veces del último número. Con esto, el científico de datos nos va a dar una regla o un patrón que resuelve un problema de esta naturaleza. Nos los va a dar en una fórmula, con lo cual él nos va a decir, si tú tienes un problema de esta naturaleza, basta con que dividas el último número y le aumentes un número y esos dos números los multipliques y tendrás el resultado. Con esto pasamos a dos tiempos. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy en día la velocidad de respuesta es un factor determinante. Tal es la competencia, por ejemplo, entre Didi y Uber. La actividad de encontrar patrones o insights importantes no triviales en Corbelis está a cargo de matemáticos. Las herramientas computacionales son importantes, pero aún la inteligencia artificial no sustituye la capacidad del ser humano de resolver problemas complejos. Entonces, la ciencia de datos ayudará a encontrar insights que le permitan saber, por ejemplo, que su población femenina tiene una necesidad de sentirse normal y entonces puede redirigir toda su estrategia de marketing. Por ejemplo, que sus usuarios son fieles a su marca, pero que buscan una estética simple, que la canasta de productos varía de acuerdo a las condiciones sociodemográficas y por tiempo, lo que le va a permitir preparar productos inteligentes que se acoplen a las necesidades de sus clientes. La combinación de ciencia de datos y Big Data le puede dar la posibilidad de realizar tiros de precisión. Nosotros, cuando estamos viendo esta nueva tecnología, pues la pregunta natural es, ¿y dónde está la tecnología que se está, que vamos a utilizar? Si nosotros vemos este landscape de tecnologías existentes para el manejo de datos y de inteligencia artificial, vemos que hay una cantidad importante de propuestas tecnológicas. Esto, quizá una de las situaciones a las que se ha enfrentado es la gran oferta tecnológica que existen para atender este paradigma de Big Data y ciencia de datos. Eh, pero todas estas tecnologías eh, realmente buscan cumplir una arquitectura. Eh, por ejemplo, la arquitectura que se busca es los datos nos van llegando y los ponemos en una capa de lotes donde almacenamos los datos crudos y hacemos procesos para encontrar los patrones y damos capas de servicio
que atienden las consultas de mis usuarios. Provee una capa de velocidad que hace procesos en tiempo real y da resultados en tiempo real para mis usuarios. Estas consultas, sin embargo, pueden ser el resultado de los patrones que encontré en la capa por lotes y de lo que está sucediendo en tiempo real. Vamos a ver un ejemplo. Voy a utilizar de ejemplo a estos amigos. Estos amigos, su base es una empresa mexicana que provee el servicio de transporte. Ellos han optado por usar este paradigma tecnológico. Entonces, en ese paradigma tecnológico, eh, un taxista que está en su celular manda una petición de un servicio. Esa petición de servicio la recibe la capa de velocidad y la almacena el procesamiento por lotes. Se va almacenando. Al mismo tiempo, los proveedores del servicio, los taxistas, están lanzando a través de su celular, de la aplicación de su base, sus geolocalizaciones. Entonces, cuando el usuario hace una petición, la capa de velocidad pregunta cuál es, dada la localización del usuario, el taxista que está más rápido para proveer ese servicio. Le lanza la petición en tiempo real, el taxista acepta y le responde al usuario del servicio. Este usuario de servicio en el transcurso del tiempo, va generando diferentes peticiones que están siendo almacenadas en la capa por lotes. Después de un tiempo, la capa por lotes lanza un proceso que le permite detectar los patrones de este usuario. Por ejemplo, de dónde a dónde viaja los lunes, los martes, en un horario específico, de tal suerte que cuando él lanza una petición, una siguiente petición de servicio, el proceso de velocidad le hace este proceso de conectar con un taxista, pero el proceso de servicio de batch le lanza sus principales destinos de acuerdo al día y al horario, le ahorra tiempo al usuario para decirle, mira, yo creo que vas a tu casa porque es viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Vienes de la oficina, vas a tu casa y tu casa está en tal. Entonces le ahorra el tiempo. Pero por otro lado, todos los usuarios están eh, almacenando esta información de tal suerte que otro proceso de batch está diciendo los lunes o los martes o los viernes a tal horario, mi conjunto de usuarios se congrega en tal o cual zona geográfica, por lo que puede darle a los taxistas información que les permita saber a dónde se tienen que dirigir y que no tengan que estar dando vueltas. Con el tiempo, este usuario califica al conductor y entonces, como el usuario se dio de alta en el sistema, tenemos las características del conductor y el usuario que pide y que califica al conductor. Con el tiempo podemos saber cuál es la preferencia de tipo de conductor que a él agrada. Entonces, una arquitectura lambda busca dar este tipo de servicio. El flujo de datos de esta arquitectura, básicamente, lo que busca es colectar la información de las diferentes fuentes estructuradas o no estructuradas, busca tener componentes tecnológicos que les permita ingestar o guardar sus datos crudos, como está, eh, usa procesos que les permita limpiar y encontrar patrones dentro de la información, hace cálculos computacionales para poder encontrar patrones y almacenar la información en bases de datos
o relacionales, que eran tradicionales, bases de datos orientadas a documentos, nuevas bases de datos conocidas como llave valor o big tables o columnares o bases de datos orientadas a grafos. Estas nuevas bases de datos van orientadas a responder un cierto tipo de necesidad que antes las bases relacionales no atendían. Y finalmente, con este proceso, lo que busca es dar una presentación o una respuesta rápida y amigable al usuario que ha hecho la petición. Y ese es el flujo que sigue nuestra información. La tecnología, los proveedores de tecnología, si nosotros vemos AdGartner, pues nos pone a pocos líderes de la tecnología y cada uno de estos líderes con sus ofertas tecnológicas nos quieren proveer de esta misma funcionalidad. Elegir una de ellas no es tarea simple, ya que debes tomar en cuenta cuál se alinea mejor a cómo estás haciendo hoy en día las cosas. En Corbelis ayudamos a las empresas para que el proveedor de servicios que elijan esté alineado a sus objetivos, pero más aún los ayudamos a implementar las opciones que ofertan estos proveedores que les permitan llevar su negocio y potenciar su negocio. Veamos muy rápido y alto nivel de proveedores. Por ejemplo, aquí tenemos sus softwares, sus soluciones para las diferentes etapas el proceso de flujo de información. Microsoft con su solución de Azure hace lo propio, también nos da tecnologías para realizar esta misma función y por otro lado, tenemos a Google, que igual nos da sus diferentes componentes tecnológicos para dar esta solución. También el open source, podemos construir soluciones que nos den esta respuesta de estos nuevos negocios que estamos buscando. Por ejemplo, nuestros amigos de Subase han optado por una solución open source. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Probablemente en este momento estés un poco agobiado porque te preguntas, ¿cuál es la arquitectura que debo elegir? Pero lo más importante es qué problema de negocios me puede ayudar este tipo de datos. La parte tecnológica y de algoritmos que lo van a solucionar, habemos empresas especializadas para hacerlo. En Corbelis le damos esta orientación de que es más importante el negocio y, y las tecnologías y los algoritmos se deben superitar a resolver el problema de negocio que se quiere resolver. Si no, si primero queremos comprar una arquitectura tecnológica, es como dice el dicho mexicano, es poner la carreta delante de los bueyes. Depende del área de negocio que esté en el que estemos trabajando, los problemas a resolver serán diferentes. Quizá deseemos saber cuáles son los mejores vendedores para qué tipo de productos. O tal vez ha logrado tener los datos de sus clientes y sus proveedores. Por ejemplo, si se dedica a la construcción, puede saber cada cuándo sus clientes necesitan una reparación y se puede adelantar a ofrecerle y lo vincula con el técnico que le va a resolver el problema. También puede comprar con anticipación todos los materiales a sus proveedores y todos los materiales de todos los clientes que va a tener en un determinado periodo de tiempo. Logra una buena compra, un descuento probablemente que beneficia a su área de compras, a la empresa en su generalidad, o tal vez la logística de su restaurante se ve beneficiada al saber
la demanda de días específicos, por lo que puede tener al mayor número de sus empleados en ese momento. Si ha medido los tiempos y cuellos de botellas, puede optimizar los tiempos de atención a sus comensales. Tal vez está en el momento de automatizar los pedidos y ha generado una estrategia de elaboración de platillos. La ciencia de datos le ha dicho cuál es la manera óptima de elaborar los platillos, o se ha generado una canasta de productos que puede ofertarle al comensal eh, eh, cuál es el postre que mejor va, que más prefieren las personas que han probado el platillo que acaba de comenzar, de tener su comensal. Tal vez ha entrenado la computadora para que reconozca a sus clientes y cuando estén en el punto de atención pueda mejorar la experiencia de usuario, por ejemplo, llamándoles por su nombre, ofertando productos específicos para su probable gusto o minimizando el tiempo de atención. El proceso de saber en qué punto debo empezar a establecer mi, mi negocio basado en datos empieza cuando yo tengo automatizado mis procesos. He comprado mis softwares o he hecho softwares en casa. El primer paso normalmente viene dado por los softwares de inteligencia de negocios, en donde resolvemos preguntas de qué ha pasado. Sabemos qué ha pasado en el pasado. Sin embargo, queremos encontrar hallazgos dentro de la información eh, y pasamos a la siguiente fase. En esa fase expandimos agresivamente los datos internos, integrando datos transaccionales y operativos al mayor detalle. Por ejemplo, comentarios, correos electrónicos, notas técnicas, pero también nos damos a la tarea de ingresar datos externos como redes sociales, meteorología, tráfico, datos económicos, eventos locales, etc. Esto también en este momento queremos realizar procesos de ciencia de datos para encontrar patrones y realizar pronósticos de lo que más probablemente va a suceder de acuerdo a la historia que tenemos. En este momento es donde vamos a evaluar la adquisición de una infraestructura Big Data. Sin embargo, los resultados del negocio monetarios en ahorro o aumentar las ganancias o disminuir las pérdidas, lo veremos cuando implementemos estos insights en la fase de optimización. En esta fase de optimización se realizan análisis prescriptivo para ofrecer conocimiento práctico o recomendaciones a los empleados de primer nivel, los directores comerciales, los socios de canal o a los clientes que le va a permitir optimizar sus decisiones claves. Este Esta parte del negocio debe estar guiada. En Corbelis tenemos un equipo especializado para atender esta parte de optimización e implementación de los insights. Son personal que entiende del negocio y que se comunica con los científicos de datos. Finalmente, cuando nosotros hemos hecho estas fases, podemos aprovechar el conocimiento de los productos, clientes y operaciones para crear nuevas fuentes de ingreso en la fase de monetización. Eh, Aprovechamos estos conocimientos y podemos empezar a vender datos o conocimientos en nuevos mercados, eh, a realizar productos inteligentes, crear productos y servicios para entrar en nuevos mercados o llegar a nuevas audiencias. Los macrodatos solo sirven si ayudan a los negocios a ganar más dinero y a mejorar la eficacia operativa. Crear nuevos modelos de negocio como servicio, es decir, vender intangibles que aprovechen el talento
o el conocimiento específico. Todo el mundo quisiera estar aquí en la fase de metamorfosis. Quisiéramos ser un Uber, un Netflix. Sin embargo, para llegar a esta fase tenemos que recorrer el camino. Es en, este es el siguiente paso decisivo en donde las empresas van a tomar la decisión de qué es lo que quieren hacer con el negocio. Finalmente, depende del sector en el que estemos, vamos a obtener diferentes aplicaciones de la ciencia de datos y de Big Data que nos van a permitir exponenciar de tal suerte que podamos orientar nuestro negocio a la siguiente era que nos permita enfrentar situaciones para las que no estábamos preparados, por ejemplo, como la pandemia. Eh, si bien las empresas deben buscar no quedarse atrás tecnológicamente, lo más importante es buscar que esta tecnología le dote de una diferencia competitiva. Implementar estas soluciones requiere querer resolver un problema de negocios. ¿Usted qué problema de negocios quiere resolver? Con esto voy a pasar a dar oportunidad de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Oscar. Les recuerdo que ya está activo el chat. Si pueden mandar sus preguntas, ahí les dejé un comentario para que les manden por chat privado. Y Oscar, de nuevo, muchas gracias por compartirnos esto que tú conoces muy bien, que nos ayudas a aclararnos sobre cómo funciona todo este proceso. Como comentas, y de repente puede parecer abrumador cuando tenemos cantidades tan grandes de datos que está generando nuestra empresa, de información de proveedores, de clientes, ventas, y que no sabemos cómo organizarlos o qué información nos puede dar. Creo que es importante saber que hay formas de hacerlo accesible y que también se puede usar en muchas áreas. Aquí con la lámina la que nos dejaste aquí en la exposición, o sea, se puede aplicar en muchas áreas, y no es que yo creo que en todas se puede aplicar este tipo de soluciones. No es exclusivo del área de ventas, por ejemplo. Y también me gustaría retomar lo que decías de que necesita un enfoque múltiple. O sea, están los científicos de datos, por ejemplo, que ellos nos van a ayudar a saber hasta dónde se puede llegar, qué modelos se pueden aplicar, cuáles son más apropiados para nuestro negocio, pero se necesita de quienes conocen el negocio, por ejemplo, de quienes conocen de ventas, quienes conocen el producto, y que ellos son los primeros que nos van a ayudar a saber qué se quiere obtener de los datos. Y al final a ellos es a los que les va a hacer sentido cuando ya todos los datos nos empiezan a dar información. A ellos es a los que les va a empezar a hacer sentido y lo van a poder utilizar. Y pues vamos a ver, ya dimos un poco de tiempo que nos manden sus preguntas. Vamos a ver, te las voy a compartir, Oscar. Ok. A ver, nos preguntan, ¿cómo aprovecho mejor mis datos si conozco muy poco de matemáticas o de ciencia de datos? Bueno, un punto importante es justo eso, que tenga datos. Si tiene datos suficientes, potencialmente puede contratar a Corbelis y le ayudamos a resolver los datos. Hay un proceso muy importante, ¿sí? ¿Qué problema de negocio quiere resolver? Entonces veamos con qué tipo de datos cuentas o qué tipos de datos existen que no estás utilizando dentro de tu empresa, o qué tipos de datos existen externos a tu empresa y que puedes adquirir o puedes tener. Por ejemplo, INEGI acaba de liberar los datos del censo, es información fresca. El año pasado liberó los datos del DNU, entonces es información que está pues más o menos reciente. Entonces, depende del problema de negocio que quieras resolver. Por ejemplo, un cliente nos solicitó hacer primero una clasificación de sus clientes para detectar cuáles son sus mejores clientes. Después fuimos a ver las características de esos clientes en el DNUE, los dotamos
información sociodemográfica, encontramos las características que tienen del lado de esta información sociodemográfica, vimos que cumplían un cierto patrón y vimos cuáles que cumplían ese patrón no eran clientes de mi cliente y entonces potencialmente su cuota de mercado para sus clientes de interés ya sabe dónde están y cuáles son y va a trazar una estrategia para generarlos. Entonces depende del área de negocios que se quiere resolver. Por ejemplo, nuestros amigos de Subase en un futuro pretenden dotar de tecnología de Internet de las cosas a los automóviles de los taxistas para detectar cuándo va a fallar el auto y hacer una alianza estratégica con otras áreas de negocio que les permitan mantener viajes baratos y teniendo ingresos de otros, de otras fuentes de ingresos. Es decir, ellos ya están pensando en la fase de monetización de sus datos. Claro. A ver, otra pregunta que me parece aquí muy importante, está muy interesante. ¿Cuál es la relación o cuál sería la diferencia entre Big Data y Data Science? Bueno, Big Data es una tecnología, como vimos, un paradigma tecnológico que habla de tipos de datos, de una tecnología para aprovechar esos tipos de datos. Esta tecnología hereda algunos trabajos que ya se venían haciendo del área de minería de datos, pero al tener una gran capacidad de cómputo, nos permite encontrar insights muy valiosos dentro de esa información, y esa es la parte del Big Data. Por otro lado, la ciencia de datos es un proceso el proceso para obtener estos insights y para tú obtener esos insights no necesariamente necesitas Big Data. También puedes usar Big Data sin, no necesariamente necesitas todo este proceso de ciencia de datos, pero la verdadera potencia es cuando usas ambos conceptos. Gracias, Oscar. ¿Sí? A ver, preguntan, hola, hola. Para ti, ¿cuál es el mejor data lake para almacenar? Bueno, mira, hay varias cosas, pero honestamente, todas las ofertas comerciales se basan en su mayoría en un open source que se llama Hadoop. De, eh, este Hadoop es el que nos provee de toda esta tecnología de cómputo distribuido. La parte de distribuir la información es este sistema de archivos de esta tecnología open source conocida Hadoop. Las empresas les han puesto capas que permiten facilitar su uso de esta tecnología. Si tú lo usas, el Hadoop crudo de Apache, es un proyecto Apache, pues tiene su grado de engorro, pero tampoco es cosa que a cualquier tecnólogo no le gusta realmente. Es algo muy interesante. Los proveedores de servicio le ponen una capa que facilita y agiliza estos trabajos. Para la parte y eso sería para la parte de Data Lake. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Qué compañía es líder en manejo de datos? Bueno, en manejo de datos, pues no sabría si quien tenga así como manejos de datos. Sin duda, Google hace muchas cosas, Amazon, pero ya empresas de a pie, digamos, normales, cuyo core no es el manejo de datos, pues depende de las estrategias comerciales. Los proveedores de servicios de infraestructura como servicio son los que les presenté: AWS, Azure de Microsoft y la propuesta de Google son las que presenté en las láminas anteriores. Estas son las tecnologías de cómputo en la nube
que se están peleando el liderazgo. La verdad es que ofertan cosas muy similares, hay algunas diferencias entre una y otra, pero normalmente la propuesta que te dan te permite resolver casi la mayoría de los problemas. Por eso es que es importante primero saber cuál es el problema que quiero resolver, cuál es mi visión tecnológica y de ciencia de datos para irla encaminando, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos mandan aquí. ¿Cómo sé que debo o que pueda utilizar tecnología Big Data? ¿Cómo sabes que puedes o debes? Bueno, es un hecho de que las cosas están cambiando. Es decir, eh, la pandemia nos ha traído realidades que antes no pensábamos. Eh, todos en casa, la propuesta de todos en casa, pues hace que usemos la tecnología de manera pues más frecuentemente. Hemos sustituido muchos procesos y servicios, ahora los contratamos por estos medios. Ahora mismo este webinar, pues ya no lo hacemos físico, estamos en estos medios. Entonces las tecnologías están creciendo. Lo mismo está ocurriendo con la oferta de productos y servicios. Esto está generando gran información, pero también está restringiendo a las empresas para poder saber eh, y tener contacto directo con su cliente. Sin embargo, toda la información que se está generando es, puede ser muy rica para encontrar insights que pueda usar en tiempo real. Eh, entonces, ¿cómo sabes? Pues yo creo que depende de varios factores. Es un hecho que no todas las empresas van a resistir esta pandemia y seguramente aquellas que sepan hacer mejor las cosas y oferten mejores maneras a sus clientes, pues son las que van a prevalecer. Big Data y ciencia de datos, pues da ese diferencial importante en la forma de hacer negocios. Y cuándo hacerlo, pues si tú tienes una visión tecnológica, yo los invito a que deben empezar. No tienen que pensar en toda la transformación del negocio en la última etapa del Big Data. Yo creo que lo más recomendable es pensar en un problema que ya tienen localizado. El empresario es un genio, o sea, los empresarios por algo han llegado y sostenido una empresa porque tienen una pasión, saben hacer las cosas. La ciencia de datos y el Big Data les da toda una herramienta poderosa para exponenciar eso que ya saben hacer, pero ellos deben seguir haciendo eso que saben hacer y buscarse aliados. Como nosotros, que somos entes raros, nos encantan las matemáticas, nos encanta encontrar patrones eh, y juntos exponenciar los negocios. No esperar a que vengan empresas externas a robarles el mercado. Por ejemplo, cuando llegó Uber, pues todos estaban dormidos en sus laureles. Hoy en día vemos lugares en donde pues hay luchas porque no entre este nuevo tipo de tecnologías, estados de la República eh, y quejas de taxistas, pues porque Uber les comió un gran segmento de mercado que ellos tenían desatendido, ofertó algo que no estaban dando y que para una clase, un segmento del mercado era muy importante. Entonces, hoy en día, si los taxistas que no están en estas plataformas, los quieren reaccionar, pero ya es, digamos, como tarde, ya está echado a andar. Y justo cuando comenzar a hacerlo, y cómo sé si lo quiero hacer, pues es si no quiero que me sucedan este tipo de cosas, si me quiero adelantar, si quiero que este tipo de tecnología me dé una ventaja competitiva.
Bueno, perfecto. Pues ya estamos cumpliendo la hora prevista para este webinar, Oscar. Ok. Y como la última vez, ¿algún comentario con el que quieras terminar la sesión? Pues sí, ahora les preparé esta imagen. Arquímedes decía que dame un punto de apoyo y, y moveré el mundo. Yo creo que los empresarios son personas que mueven sus mundos, están a la cabeza de familias, ofertan servicios, mantienen nuestra economía andando. Entonces, Corbelis les provee el punto de apoyo de las matemáticas y la palanca de la tecnología, pero es el empresario y su genio empresarial la que moverá el mundo. Pues Gracias. muy bien, gracias, Oscar. Antes de concluir, les menciono que el webinar lo van a tener disponible en redes sociales. Pueden revisarlo también para recapitular todo lo que se compartió. También pueden consultar el webinar anterior. Si tienen más inquietudes sobre estos temas, encuentran al grupo de Corbelis en los contactos. Ahorita, si nos los puede compartir Oscar. Esperen respuesta. También los que no alcanzamos a leer sus preguntas. Muchas gracias a los que mandaron sus preguntas. Y Oscar, también gracias a ti por tu interés, por ofrecernos esta información. Para quienes también estamos interesados en el tema, estamos interesados en crecer nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro trabajo. Y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y me despido a nombre de Corbelis, a nombre de Oscar Cano. Ha sido muy agradable compartir estos 2 webinars hasta ahora con ustedes y esperamos que pronto nos acompañemos de nuevo en este formato por el momento, como nos decía Oscar. Y que sigan teniendo una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Oscar. Hasta luego.